España es un país rico en leyendas y mitos. De norte a sur, de este a oeste, en cualquier rincón de la geografía española, se esconde una leyenda, enriqueciendo el patrimonio histórico, cultural y literario de nuestros pueblos. Yo creo que las leyendas contienen 4 partes fundamentales: realidad, fantasía, hermosura y tragedia. Y si hay una leyenda que se pueda caracterizar por la armonía con las que estas 4 partes se dan, es sin duda la Serrana de la Vera. Corona la torre esta cruz que, según la leyenda, fue colocada en recuerdo de las víctimas de la Serrana de la Vera. Esta leyenda de la Alta Extremadura, de la comarca de la Vera, de la serranía de Tormantos, al este de Plasencia, de la pintoresca e histórica villa de Garganta la Olla, fue desde antaño gran fuente de inspiración para escritores, poetas y dramaturgos de la calidad de Luis Vélez de Guevara, Lope de Vega, Valdivieso y otros muchos famosos y menos famosos, que encontraron en esta leyenda una fuente de inspiración y con sus creaciones literarias basadas en la vida de esta mujer serrana, contribuyeron a reforzar el panorama literario extremeño y español. Hoy día, sus obras literarias son el puente entre las generaciones garganteñas, entre el ayer y el hoy, y gracias a todas esas creaciones, romances, canciones, poemas, etc., sigue esta leyenda ofreciendo su encanto a muchos creadores, como por ejemplo cantautores de la calidad de Miguel Ángel Naharro, o grupos como Acetre, y otros muchos poetas y rapsodas que, tomando como base esta historia, dan vida a la imaginación, creando obras que alientan, refuerzan y hacen llegar la leyenda a las nuevas generaciones extremeñas. Si es que pacen o no pacen, qué cuidado tiene ella, que engañado lo ha cogido y agarrado se lo lleva, pero no por un camino ni tampoco por veredas, que lo lleva por un monte más espeso que la selva. Pasea una serrana, se pasea una serrana, alta rubia muy morena, alta rubia muy morena. En el 2004, las autoridades de Garganta la Olla vieron necesario homenajear a esta histórica mujer serrana nacida en esta misma villa, y decidieron levantar una estatua en su honor. Este trabajo se le encomendó a uno de los mejores escultores del norte extremeño, al maestro Evaristo García Santos, natural de Plasencia,
pero residente en la vecina villa Cabezuela del Valle, en la vertiente jerteña de Tormantos. Evaristo García Santos supo de una forma magistral y encantadora darle un cuerpo a Isabel de Carvajal, o Gila. El día 6 de agosto de 2005, en el Mirador de los Manzanos, ante la asistencia de las gentes de Garganta, de las autoridades invitadas, de turistas ocasionales, su creador, Evaristo, inauguraba su gran obra maestra, haciéndose realidad ese sueño que muchos garganteños y garganteñas durante mucho tiempo anhelaron. Este mirador pasó así a llamarse el Mirador de la Serrana, un lugar muy especial para las gentes y para la histórica villa de Garganta la Olla. Evaristo García Santos falleció tras una corta enfermedad en 2006. Sirva este trabajo como agradecimiento y homenaje a este maestro, que le dio a la villa de Garganta la Olla esa imagen tan deseada y esperada, por la cual nos sentimos muy orgullosos y eternamente agradecidos. Descanse en paz, maestro, allí donde esté. En Garganta de la Olla, 7 leguas de Plasencia, habitaba una serrana, harta rubia y sandunguera. A uso de cazadora, gasta falda media pierna, en la cintura correa y en el hombro la ballesta.